¿Qué tal? Buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Bueno, la materia con la que vamos a trabajar ahora es TIC en la producción de bienes y servicios. Vale aclarar que es bienes y servicios de software, por lo tanto no es un tema menor. Vamos a agregarlo en la medida que vayamos avanzando sobre los temas. Bien, ¿cuáles son los conceptos y abordajes que vamos a hacer respecto de esto? Bueno, cabe aclarar que cuando hablamos de bienes y servicios estamos hablando de un concepto que deviene de la economía. Generalmente, como todo elemento artificial, define específicamente a las necesidades humanas, o sea, son respuestas, son categorías que definen las respuestas a necesidades humanas. Esas categorías son dos, las que podemos definir como limitadas e ilimitadas, y al respecto de eso conviene definir, por ejemplo, que cuando hablamos de bienes estamos definiendo que son necesidades ilimitadas. Los bienes son generalmente son recursos limitados, son provenientes de la naturaleza y son transformados a través de procesos productivos. Bueno, y acá vamos a aclarar que si hablamos de procesos productivos estamos hablando de transformación de la materia. Por lo tanto, cuando hay procesos productivos hablamos específicamente de transformación de la materia. Otra aclaración como pie de página. En este caso, por ejemplo, sabemos que el software, que si bien podría entenderse en algún caso como un bien, vamos a abordarlo como un servicio. Como un servicio, ¿por qué? Porque es un elemento intangible que requiere en todo caso alguna destreza. Vamos a aclarar un poco eso ahora, pero también en realidad puede ser considerado un bien porque lo que hay es hay un proceso productivo donde lo que se transforma no es materia, sino son datos a los efectos de lograr información. Los servicios son prestaciones humanas que sirven para satisfacer necesidades humanas. El ejemplo de ello es educación, salud, seguridad, etc. ¿Cuál es la clasificación y cuáles son los criterios? En el caso de los bienes, son bienes tangibles, generalmente son productos o objetos, por ejemplo, auto, ropa, muebles, casa, etc. Estos elementos requieren material. En cambio, los servicios, que son elementos intangibles, por ejemplo, una actividad, dije elementos porque en realidad vamos a ponerlo ahí entre paréntesis esa definición porque vamos a hacer una ampliación referente al software. Entonces decimos que es una actividad. Cuando uno habla de un servicio, habla de una actividad. Por ejemplo, la actividad referida a la educación, a la salud, al correo, al transporte, a la seguridad. Estos requieren no de material, sino de habilidades específicas. Y eso marca, digamos, la diferencia entre los bienes o los elementos considerados como bienes de aquellos que son considerados servicios. Recuerden entonces que uno es un producto o un objeto y el otro es una actividad. ¿Cuál es el rol de las TIC cuando hablamos específicamente de bienes o de servicios? En todo caso, vamos a sumar ahí una definición concreta que es la del software. Uno habla de software, también habla de diferentes categorías, o sea, el software es elemento intangible que de alguna manera se conoce como conjunto de programas y de rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Podríamos dar como una definición general, o sea, de marco general, pero después tendríamos que obligatoriamente profundizar haciendo un abordaje
sobre las diferentes categorías, los diferentes tipos. Entonces decimos que es un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Y acá vamos a hablar de tres grandes categorías, que son las grandes categorías, ¿sí? El software del sistema, esto son aquellos programas que se encargan de la gestión de los recursos de la PC. Dentro de esta gran categoría existe el sistema operativo o software del sistema operativo, utilitarios que se encargan, por ejemplo, de administrar la distribución de datos dentro de un disco rígido, un formateador, un compilador, perdón, un defragmentador de datos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos programas que son intérpretes o compiladores. Estos se llaman intérprete porque son aquellos que se encargan de pasar del proceso de escritura del código fuente hacia la compilación, generando código legible para la computadora, es decir, binario, código binario. Luego tenemos el software de aplicación, y acá es lo que generalmente tenemos como un elemento y un recurso el más accesible para todos nosotros, por ejemplo el de la planilla de procesador de texto, planilla de cálculo, y acá agregué un tercero. Hay muchos, pero porque corresponde a una categoría en sí mismo. O sea, cuando uno habla de ERP, está hablando de un software muy específico, que es un software de gestión de procesos de administración de producción. Vamos a hablar un poquito más en profundidad después. Seguimos con las categorías. Después, una categoría que hace no mucho tiempo existe, que son las de software en la nube. Por ejemplo, software como servicio, se conocen por ejemplo los SaaS del software en la nube, plataforma como servicio PaaS del software en la nube, y backend como servicio del software en la nube también, BaaS y DaaS, datos como servicio del software en la nube. O sea que fíjense que acá tenemos entonces tres grandes categorías, donde cada una de estas categorías refiere a un universo muy importante del gran sistema referido al software. Del sistema, digo, como sistema planetario, para ponerle una definición más genérica. Y luego de esto sabemos que podemos hacer una ampliación un poquito más conceptual. Cuando uno habla, si hablamos del sistema operativo, sabemos que acá los programadores trabajan muy vinculados en una relación directa con el código, donde lo que se hace es direccionar rutinas, funciones que activen o desactiven componentes de una computadora. Si nosotros hablamos de software de aplicación, sabemos que el software de aplicación es un software de alto nivel, es decir, que es una aplicación que funciona con recursos que están explícitos, digamos, generalmente. El procesador de texto, por ejemplo, se sabe que interactúa directamente con el teclado, y que hay una serie de recursos que le dan formato a ese documento, y que ese documento además puede ser leído por otro procesador de texto que sea compatible con una extensión nativa universal, ¿sí? Por ejemplo, hoy el .doc prácticamente se ha convertido en una
extensión universal. Bien, y después el software en la nube, digamos, en función de estas 4 grandes categorías, refieren a todas las acciones y funciones que llevamos a cabo en la nube, desde almacenar documentos, crear formularios, compartir datos, almacenar y compartir datos, como pueden ser imágenes, texto, etcétera, etcétera. Muy bien. A continuación vamos a ver la tarea con la que van a tener que trabajar, que es una tarea donde van a tener que realizar un informe escrito. Ese informe escrito además va a estar acompañado de una presentación multimedia donde van a desarrollar un informe sobre los distintos tipos de software según las categorías desarrolladas en el video, donde pueda especificar el tipo de servicio que cada uno de estos genera, tanto en el desarrollo como en el mantenimiento, es decir, tanto en el desarrollo propio del software como en el mantenimiento del mismo. Es decir, cada una de estas categorías generan diferentes tipos de nuevos trabajos, que ya no son tan nuevos, pero para lo que se conoce, digamos, en el universo del trabajo, son trabajos no convencionales y son bastante más novedosos. Por ejemplo, digo, para compararlo, el de un carpintero, la carpintería es un oficio muy antiguo, pero si hablamos de, por ejemplo, aquellas personas que trabajan haciendo el mantenimiento del backend de un software en la nube, estamos hablando de un trabajo totalmente nuevo. Si bien hace tiempo que se viene llevando adelante, no es una tarea convencional. Luego, responde y amplía el concepto de testing funcional y cómo se configura este tipo de servicio. Bueno, acá estamos hablando de un servicio que responde también a un servicio, a un trabajo nuevo, una nueva forma, digamos, del trabajo de lo que se conoce como las nuevas tareas del siglo XXI. Bien, después vamos a dedicarnos un poco. La idea es que hagan una exploración en la web acerca de este tema y lo vayan consultando en el Classroom. ¿Qué es el ciclo de vida del software? Desarrollo. Bueno, ahí van a encontrar muchísimo material y es muy sencillo, digamos, es lo mismo que pensar, con lo que hemos conversado en algún momento cuando hablamos del ciclo de vida de un virus. Bueno, hablamos del ciclo de vida del software, van a tener que desarrollar algo ahí. Y luego explicar el ciclo de vida del desarrollo del software. También, sin profundizar demasiado, van a hacer ahí un abordaje muy concreto, y esto lo van a tener que hacer tanto, digamos, como un informe escrito, un documento de texto escrito en un procesador de texto, y por otro lado van a armar una presentación multimedia que será la que les va a permitir en algún momento armar nuestra evaluación oral cuando volvamos a clase. Bien, las consultas las van a hacer en la dirección que figura en pantalla, que es tpconsultas@gmail.com, teniendo en cuenta los siguientes criterios. El asunto debe tener primero el nombre de la escuela, luego el nombre del alumno o alumna y el nombre del trabajo práctico. Este trabajo ya está en Classroom y el código de Classroom es el que figura ahí. Bueno, espero que este inicio, digamos, que va a ser bastante, calculamos que por un par de semanas más, seguro, 1 o 2 semanas más, eso no lo sabemos, pero en principio sería bueno que vayamos avanzando con esta tarea. Yo voy a poner las fechas en el Classroom para la entrega del mismo. Bueno, les mando un abrazo grande y ya saben que cualquier consulta la pueden hacer por correo electrónico o mismo por el espacio de consulta de comentario de clase en el Classroom. Muchísimas gracias.